Las guitarras de inicio. Aquí comienza la obsesión. Entras a una tienda o navegas por internet y ves un paquete completo por alrededor de $200. Guitarra, amplificador, cable, púas, correa y funda. Todo en una sola caja. Quizás es una Squier Affinity Stratocaster. Quizás una Epiphone Les Paul Special o un bundle de Ibanez G y O. El cuerpo está hecho de madera laminada o de corte delgado. Las pastillas cerámicas funcionan pero no tienen refinamiento. Los clavijeros se desafinan después de 20 minutos de tocar, y los trastes se sienten un poco ásperos bajo los dedos cuando subes por el mástil. La primera vez que conectas y tocas un acorde de poder, nada de eso importa. Ese sonido distorsionado saliendo de un pequeño amplificador en tu habitación es el momento. El momento en que empiezas a ver tutoriales en YouTube a medianoche y tu familia comienza a preguntarse, ¿qué es ese ruido detrás de la puerta cerrada? El rango de precio aquí está entre $1 y $250. Y vale la pena decirlo. Estas guitarras son dramáticamente mejores que los paquetes de inicio que existían hace 20 años. Las fábricas han mejorado sus procesos al punto donde una guitarra de $200 de hoy toca más limpio que una de 500 del año 2005. Pero las limitaciones son reales. La estabilidad de afinación significa que estarás afinando entre cada canción. El trabajo de trastes puede tener bordes filosos que se clavan en tu mano al tocar acordes cerca de la cejuela. Las pastillas tienen una aspereza en los agudos que ninguna ecualización puede domar del todo. Y la electrónica, los potenciómetros de volumen y tono, el selector, se sienten baratos porque lo son. Aún así, miles de guitarristas profesionales comenzaron exactamente aquí, con exactamente este tipo de instrumento. Y eso no es un dato menor. Es una prueba de que lo que importa en este punto no es la guitarra, sino la decisión de seguir tocando. Pero una vez que tocas una guitarra del siguiente nivel, quedarte en este se vuelve cada día más difícil. Las guitarras de principiante mejoradas. Este es el primer salto real de calidad, y es el más grande de toda la lista en relación al aumento de precio. El trabajo de trastes mejora notablemente. Las pastillas cambian de imanes cerámicos a alnico, produciendo un tono más cálido y dinámico. Los clavijeros realmente sostienen la afinación y de repente tocar deja de sentirse como una pelea para convertirse en una conversación con el instrumento. El referente en este nivel es la serie Squier Classic Vibe. La Classic Vibe 50 Stratocaster o Telecaster, alrededor de $450, se ha convertido en una de las guitarras más recomendadas del mundo por una razón. El mástil se siente como el de una guitarra que cuesta el doble. Las pastillas suenan legítimas a través de un amplificador decente. El acabado y la construcción son consistentemente buenos en toda la producción. Del lado Gibson, la Epiphone Les Paul Standard en torno a $450 te da un cuerpo de caoba, mástil encolado, pastillas humbucker Probucker y una calidad de construcción que habría avergonzado a algunas guitarras hechas en Estados Unidos una generación atrás. La Yamaha Pacifica 112. Alrededor de $300 es otro punto destacado con configuración de pastillas HES y una calidad de construcción que las décadas de precisión manufacturera de Yamaha hacen posible. El rango de precio va de $300 a $500. La diferencia entre una guitarra de inicio de $200 y una Classic Vibe de $400 es como el día y la noche. Los trastes están nivelados. La entonación se mantiene. La cavidad del mástil es precisa. Empiezas a entender qué quiere decir la gente cuando habla de una guitarra que se toca sola. Este nivel también es donde muchos músicos se quedan permanentemente. No porque no puedan avanzar, sino porque descubren que el instrumento ya no es el obstáculo, y que todo lo que necesitan mejorar está en sus propias manos. Pero entonces entras a una tienda. Tomas algo del siguiente nivel, y la conversación cambia completamente. Las caballos de batalla de rango medio. Este es el nivel donde los músicos profesionales comienzan a prestar atención.
No porque estas guitarras sean llamativas o exclusivas, sino porque son instrumentos genuinamente capaces, que pueden sostenerse en el escenario y en el estudio sin disculparse. La Fender Player Two, Stratocaster y Telecaster, fabricadas en México alrededor de $800, se han convertido en la recomendación por defecto para quien quiere una Fender real sin pagar precios americanos. Las maderas son sólidas, las pastillas están bien boceadas, el hardware es confiable y el acabado de la fábrica de Ensenada ha alcanzado un nivel que impresiona constantemente a quienes vienen de guitarras de entrada. La P.R.C.C. E-Custom 24 en $750 es el otro peso pesado de este nivel. El perfil de mástil ancho y delgado, las pastillas 8515S y la calidad de construcción general la convierten en una de las guitarras más versátiles de su clase. PRS aplica sus estándares de calidad a las fábricas S en Indonesia y eso se nota en los detalles. Bordes de trastes suaves, acabados limpios y trabajo de incrustaciones preciso. La línea Epiphone, Inspired by Gibson, también aterriza aquí con modelos como la Les Paul Standard y la SG Standard entre $500 y $800, entregando tonos que hacen genuinamente difícil el debate en una prueba a ciegas. El rango de precio va de $600 a $1,000. Y este nivel tiene una característica especial que los superiores no comparten. La proporción de mejora de calidad respecto al dinero gastado alcanza su punto máximo justo aquí. El salto de $300 a $800 es enorme. El de $800 a $1,600 es real, pero significativamente menor. Muchos guitarristas profesionales dirán que este nivel es el punto óptimo, el lugar donde el instrumento deja de limitarte sin exigirte un préstamo bancario. Y para la gran mayoría de situaciones de ejecución, desde conciertos en bares hasta grabaciones en casa y noches de micrófono abierto, una guitarra de nivel 3 hace todo lo que necesitas. Suscríbete si te gusta el video. Las guitarras de rango medio superior. Aquí empiezas a pagar por especificaciones concretas. No solo una buena guitarra, sino un instrumento con características que importan a músicos experimentados que saben exactamente qué quieren. La Charvel Pro Mod DK24 HE. Ese alrededor de $1,100 es el ejemplo perfecto de este nivel. Trastes de acero inoxidable que duran 5 veces más que los de níquel y se sienten como vidrio bajo los dedos durante los bends. Un diapasón de radio compuesto que es más redondeado cerca de la cejuela para acordes cómodos y más plano cerca del cuerpo para shredding fluido. Clavijeros locking, trémolo empotrado y pastillas Seymour Duncan. Esa es una hoja de especificaciones que hace 10 años habría parecido un pedido personalizado. Y Charvel la entrega a precio de producción. La ESPLC-DEC-1000 trae una filosofía similar en formato Les Paul. Construcción de mástil encolado, pastillas activas, EMG o Fishman Fluence, puente Locking Tone Pros y una calidad de construcción en la que músicos de gira profesionales confían cada noche. La Schecter C1. Platinum alrededor de $800, ocupa el mismo espacio con trastes de acero inoxidable y sus pastillas propietarias Supercharger. El rango de precio va de $1,000 a $1,500. La diferencia entre este nivel y el anterior no se trata de mejora de calidad general, sino de características específicas que importan a músicos que llevan suficiente tiempo en esto para saber qué valoran. Si nunca te has preocupado por los trastes de acero inoxidable, el salto del nivel 3 al 4 no te parecerá justificado. Pero si doblas cuerdas constantemente y odias la sensación de trastes de níquel desgastados, te cambia la vida. Gastar $300 adicionales por trastes de acero inoxidable y clavijeros locking puede parecer excesivo desde afuera, pero para el músico que lleva años lidiando con esos detalles, es una de las mejores decisiones que jamás tomó. Las guitarras de producción hechas en Estados Unidos.
Este es el nivel donde aparece el sello hecho en Estados Unidos y donde vive el debate más grande de la industria guitarrera. ¿Vale la producción doméstica el sobreprecio frente a guitarras importadas que usan materiales y diseños similares? La Fender American Professional 2 Stratocaster en $1,600 es el punto de referencia. Pastillas V-Mod 2. Perfil de mástil Dips. Selletas de acero laminado en frío y el acabado satinado Supernatural de Fender en la parte trasera del mástil. El acabado es preciso y el control de calidad es consistente. Es un instrumento profesional que Fender respalda con su reputación. La Gibson Les Paul Standard, 50 alrededor de $2,500, trae el peso y la calidez que solo un cuerpo de caoba, tapa de arce y pastillas Wurstbocker pueden entregar. Cuando el control de calidad de Gibson está al nivel correcto, estas guitarras son instrumentos especiales con una resonancia y sustain que las mejores importaciones se acercan pero no igualan del todo. La PRSC E24, alrededor de $2,200, conecta la línea S, E de Bolton, con las guitarras Core Premium, de mástil encolado. Las pastillas 8515, el perfil Pattern Thin y el sistema de trémolo PRS la convierten en una de las guitarras más tocables a cualquier precio. El rango va de $1,500 a $2,500. La respuesta honesta a si vale la pena es complicada. Las guitarras americanas de este nivel están construidas consistentemente bien. El control de calidad es más riguroso. Las pastillas y la electrónica son genuinamente premium. Y hay una calidad intangible en la manera en que una guitarra americana bien construida resuena en tus manos que es difícil de cuantificar, pero real al experimentarla. Pero la brecha entre una PRSSE Custom 24 en 750 y una PRSC 24 en 2,200 no es proporcional a la diferencia de precio. Pagas tolerancias más estrechas, mano de obra doméstica y diseños de pastillas premium. Si esos factores te importan, la inversión tiene sentido. Si lo que buscas es simplemente el mejor sonido posible por el dinero gastado, el nivel 3 y 4 seguirán siendo argumentos difíciles de ignorar. Las guitarras premium y semi-custom. En este nivel ya no estás comprando una guitarra de la pared. Estás seleccionando de tiradas limitadas, maderas elegidas a mano y procesos de producción que involucran significativamente más trabajo humano y atención individual. La PRS Core Custom 24 alrededor de $3,500 es el emblema de este nivel. Tapas de arce seleccionadas a mano calificadas por figura y resonancia, perfiles de mástil Pattern Regular o Pattern Thin tallados con precisión y pastillas T, SO y 8515, que PRS vocea individualmente para cada año de modelo. El acabado de una guitarra PRS Core está entre los mejores de la industria a cualquier precio, y la consistencia entre unidades es notable. La colección histórica del Custom Shop de Gibson también vive aquí. Una reissue del Les Paul Standard de 1959 comienza alrededor de $5,000 e intenta recrear el santo grial de las guitarras eléctricas usando métodos de construcción de época. Ensambles con cola hide glue, electrónica cableada a mano y pastillas Wurstbocker, devanadas a especificaciones vintage. Cuando el Custom Shop de Gibson acierta, estas guitarras tienen una resonancia que los músicos describen como viva, una respuesta al tacto que recompensa la sutileza de una manera que las guitarras de producción rara vez logran. Los instrumentos del Custom Shop de Fender arrancan alrededor de $3,000 para sus modelos Dealer Select y superan los $5,000 para los tiers Team Build y Master Build. El trabajo de Relic, las pastillas devanadas a mano y el hardware de especificación vintage crean instrumentos que se sienten usados desde el momento en que los tomas. El rango de precio está entre $3,000 y $6,000. En este nivel pagas por el elemento humano.
más manos tocando la guitarra durante la construcción, más tiempo seleccionando materiales y más atención individual a la configuración antes de que el instrumento salga de la fábrica. La curva de rendimientos decrecientes es pronunciada aquí, pero para el músico que ya ha agotado lo que los niveles inferiores pueden ofrecerle, este escalón representa algo que el dinero por sí solo no explica del todo: las guitarras boutique y master build. Hemos llegado a la cima. Los instrumentos construidos por luthiers individuales o pequeños talleres con listas de espera de meses y formularios de pedido que leen como planos arquitectónicos. Suher Guitars, en Lake Elsinore, California, te permite especificar absolutamente todo: madera del cuerpo, madera de la tapa, perfil del mástil, radio del diapasón, configuración de pastillas, tipo de acabado y color del hardware. Una Suhr Classic S o Modern oscila entre $3,500 y $5,000, dependiendo de las opciones, y cada guitarra se construye por pedido con un nivel de atención que la producción en masa no puede replicar. Tom Anderson Guitar Works en Newbury Park, California, opera con un modelo similar. Sus guitarras, Drop Top Classic y Angel Series, son artesanales con pastillas propietarias, sistemas de afinación Bass Phaeton y perfiles de mástil moldeados con tolerancias medidas en milésimas de pulgada. Una Tom Anderson normalmente cuesta entre $3,000 y $5,000, con un tiempo de espera de varios meses. Collins Guitars en Austin, Texas, aporta una precisión en el trabajo de madera para guitarras eléctricas que refleja su herencia acústica. Una Collins i35 o City Limits comienza alrededor de $4,000 y representa algunos de los mejores trabajos de carpintería de la industria. El trabajo de trastes en una Collins es rutinariamente descrito como el mejor del negocio. James Tyler Guitars en Los Ángeles construye instrumentos estilo Super Strat que músicos de sesión profesionales en Nashville y Los Ángeles han usado durante décadas. Una James Tyler Classic o Studio Elite oscila entre $4,000 y $7,000. El rango de precio en este nivel comienza alrededor de $4,000 y supera los $10,000 para construcciones custom completamente equipadas. En este punto no estás comprando una guitarra, estás encargando una. El proceso es personal, la espera es larga y el resultado es un instrumento construido específicamente para ti, con cada detalle pensado para tu forma de tocar, tu sonido y tu cuerpo. Pero hay algo interesante que ocurre en la cima de esta pirámide. Muchos de los músicos que encargan estos instrumentos, los profesionales de sesión y gira que necesitan que su guitarra sea perfecta cada noche, te dirán que el mejor tono que obtuvieron fue de una Fender Telecaster desgastada que compraron usada por $400 y nunca miraron atrás. La guitarra no hace al músico, solo le da más espacio para expresar lo que ya está ahí. Jimi Hendrix quemó una Stratocaster en el escenario en Monterrey, y no era un modelo de custom shop. Era una guitarra estándar que sonaba como el futuro, porque era él quien la sostenía. El niño en el nivel 1 con una guitarra de $200 que practica cada día y aprende a hacer cantar ese instrumento, superará al coleccionista del nivel 7 que tiene 10 builds personalizados y practica una vez al mes. El equipo abre puertas, pero es el músico detrás del diapasón quien las cruza. Suscríbete si te gustó el video.